La mañana en la consultora empezaba siempre con un murmullo suave, como un telón que se levantaba con cautela. Las persianas a medio subir dejaban entrar una luz tibia, filtrada, que se extendía sobre las mesas de reunión, los portátiles encendidos y las tazas de café aún humeantes. El aroma del papel impreso, del desinfectante suave en los escritorios, del cuero de las sillas, formaba un cóctel reconocible que hablaba de profesionalismo, de rutina, de ese equilibrio frío entre lo necesario y lo superficial. Héctor llevaba trabajando en ese lugar casi 2 años. 31 cumplidos hacía poco, y una mente rápida para las cifras, los gráficos y las estrategias de mercado. Pero detrás del traje oscuro y la mirada analítica, había algo más que no figuraba en los informes. Una inquietud constante, una parte de sí que se encendía con ciertos silencios, ciertas miradas, ciertas presencias. La suya y la de Simón coincidieron una vez, y bastó. Simón era cliente de uno de los proyectos más delicados que manejaba la consultora. Representaba a una empresa que acababa de fusionarse con otra, y necesitaban reorganizar todo: finanzas, proyección, imagen, alma. Era un hombre elegante, de 40 y pocos años, voz pausada y firme, siempre con ese gesto entre serio y atento, como si cada frase que escuchaba se le quedara archivada en alguna parte. Tenía algo que no se podía explicar. No era solo su forma de vestir, ni su físico contenido. Era la manera en la que entraba a una sala y sin levantar la voz, la habitaba por completo. Desde su primer encuentro, Héctor supo que algo había cambiado. Lo notó en su cuerpo, como una reacción involuntaria. Las palabras de Simón no eran particularmente personales, pero tenían un tono, un ritmo, una mirada asociada que parecía buscar algo más allá del contenido. Héctor no podía probar nada, y sin embargo, cuando terminaban las reuniones, salía con el pulso más rápido, el cuello más tenso, el pecho más lleno de aire del que necesitaba. Nunca hablaban fuera de lo necesario, ninguna insinuación, ningún error profesional. Pero los silencios eran otros. Las pausas entre frases se volvían espacios flotantes. A veces, Simón lo miraba mientras los demás tomaban notas o revisaban documentos. Miradas largas, sin urgencia, no esquivas, como si reconociera en Héctor algo que no sabía si nombrar. La reunión de esa tarde estaba programada desde hacía semanas, pero lo que no estaba previsto era que todos los demás tuvieran que cancelar a último minuto. Una huelga de transportes, una cadena de correos cruzados, un retraso en la conexión de uno de los directivos por videollamada. Y entonces quedaron solos. La sala de conferencias estaba en el ala más silenciosa del edificio. Paredes de vidrio opaco, una mesa alargada con sillas de respaldo alto, luces tenues y ese silencio técnico que acompaña las salas donde se toman decisiones importantes. Héctor se había quedado revisando unos documentos, esperando a que Simón decidiera si quería posponer o aprovechar el momento. Pero cuando lo vio entrar, supo que no se iba a ir. «Parece que el universo decidió darnos algo de privacidad», dijo Simón, con media sonrisa. «Podemos repasar algunos puntos, si te parece», respondió Héctor, intentando mantener el tono neutro. Pero la voz le salió un poco más baja de lo habitual. Simón dejó su maletín en una silla. No se sentó. Caminó hasta el extremo de la mesa y se apoyó con una mano, sin apartar los ojos de él. «Me parece que hace tiempo que tú y yo venimos evitando algo». La frase flotó en el aire como un relámpago silencioso. Héctor sintió un leve estremecimiento recorrerle la espalda, no por sorpresa, sino porque al fin alguien había dicho algo. «¿Evitando qué exactamente?», preguntó sin moverse. Simón sonrió apenas, como si no tuviera ninguna prisa en responder. Caminó despacio por el borde de la sala, dejando que sus pasos resonaran apenas en el suelo. «Evitando mirarnos más de lo necesario, evitando quedarnos solos, evitando que este silencio hable por nosotros,
Héctor tragó saliva. No desvió la mirada. Y ahora estamos solos. Simón se detuvo a escasos pasos de él. La luz cenital proyectaba sombras suaves sobre su rostro. Se veían los ángulos marcados de su mandíbula, el gesto concentrado de sus cejas y esa expresión tranquila que escondía algo mucho más vivo debajo. «Ahora no hay nadie que interrumpa», dijo. Héctor sintió el cuerpo volverse más consciente. La camisa parecía pesarle más sobre la piel. El aire en la sala tenía otro espesor. Cuando Simón se acercó un poco más, pudo olerlo. Un perfume sutil, cálido, como madera y algo especiado, algo que se quedaba en la memoria más que en el olfato. «No hemos cruzado ninguna línea», dijo Héctor sin retroceder. «Pero estamos parados justo sobre ella», susurró Simón. El espacio entre ellos se redujo a centímetros. No se tocaron, pero se sentían. El calor corporal de uno envolviendo al otro. El corazón de Héctor latiendo como si lo empujara hacia adelante. El de Simón, probablemente igual. Y entonces Simón alzó una mano, despacio, sin imponerla, y la dejó descansar en el borde de la mesa, junto a la de Héctor. No las juntó. Solo las dejó lo suficientemente cerca para que se rozaran con el más leve movimiento. «No voy a dar un paso que tú no quieras», dijo con voz grave, «pero tampoco voy a seguir fingiendo que no me pasa nada cuando te tengo tan cerca». Héctor respiró hondo. El aire le quemó por dentro. «Yo tampoco». Y entonces, sin moverse más, sin besar, sin tocar más allá de ese mínimo roce, los dos se miraron. Largo, intenso, como si todas las palabras que habían callado en meses se tradujeran en ese cruce de pupilas dilatadas, en esa tensión que los anclaba a un momento sin tiempo. La sala de conferencias, con su formalidad forzada, se volvió de repente un lugar íntimo, un espacio suspendido donde la única conversación real se daba entre los cuerpos, los silencios, las respiraciones que ya no podían disfrazarse de casualidad. Y en ese primer gesto contenido, sin excesos ni urgencias, comenzó algo que no podría deshacerse con un simple adiós. Después de aquel momento suspendido en el borde del abismo, nada volvió a ser igual. Héctor salió de la sala con la respiración aún atrapada en el pecho. El edificio parecía otro. Las luces más bajas, los pasillos más largos, los ecos más íntimos. Cada paso hacia su escritorio era una extensión del silencio cargado que había quedado atrás. No se tocaron, no se besaron, pero el roce de las manos, ese roce intencionado, contenido, inevitable, había dejado una huella más profunda que cualquier contacto explícito. Esa noche, al llegar a casa, se quitó la camisa con torpeza. Tenía la piel caliente, los músculos tensos. Cerró los ojos y revivió la escena. Simón tan cerca, tan presente, tan sereno y firme al mismo tiempo. El tono de su voz, la seguridad en sus palabras, el modo en que le confesó lo que ambos ya sabían, pero ninguno se había atrevido a decir. «No voy a dar un paso que tú no quieras». Esa frase le volvió una y otra vez. Era una invitación y una advertencia. Héctor lo sabía. Si no hacía nada, Simón respetaría su silencio. Pero si respondía, la línea se cruzaría para siempre. Los días siguientes fueron una danza cuidadosa. Simón seguía apareciendo en la oficina con la misma puntualidad elegante. Traje claro algunos días, oscuro otros, siempre impecable, siempre con ese aire de calma que lo envolvía como una segunda piel. Pero algo en sus gestos había cambiado. Ahora, cuando entraba en una reunión, su mirada buscaba primero la de Héctor, y se quedaba ahí un poco más de lo necesario. Héctor intentaba mantenerse firme. Trabajaba, respondía, coordinaba equipos, redactaba informes. Pero el cuerpo no mentía. Cada vez que Simón lo rozaba al pasar por su lado, inocente, casual, un calor instantáneo le subía por el cuello. Su respiración se desordenaba.
Los dedos le temblaban al sostener el bolígrafo, y la garganta se le cerraba cuando Simón hablaba demasiado cerca de su oído. Hasta que llegó el siguiente encuentro. Fue en una reunión de seguimiento, esta vez con más asistentes. Nada fuera de lo común. Simón habló con claridad, atendió preguntas, firmó papeles. Héctor, sentado al otro extremo de la mesa, evitó mirarlo. Pero a la mitad de la conversación, sintió algo que lo obligó a levantar la vista. Simón lo estaba observando. No de frente, no abiertamente, solo de reojo, mientras los demás discutían un gráfico en pantalla. Pero sus ojos decían lo que sus labios aún no podían. Héctor sintió un impulso que lo sorprendió. Se levantó con una excusa, un documento, un dato olvidado, y salió al pasillo. Necesitaba aire, pero no pasó ni un minuto antes de que escuchara la puerta abrirse tras él, y el eco de los pasos firmes. No necesitó girarse. Supo que era Simón. ¿Estás bien?, preguntó, ya a su lado. No, respondió Héctor, con honestidad cruda. Simón lo miró con una mezcla de preocupación y deseo contenido. Sus ojos, oscuros y atentos, parecían querer leerlo por dentro. ¿Quieres que me aleje? Quiero que dejes de contenerte. Simón no dijo nada. Solo se acercó un poco más. El pasillo estaba desierto. La luz blanca caía en franjas sobre el suelo, y el aire estaba inmóvil. Héctor sintió que no podía resistirlo más. Dio un paso, luego otro, hasta quedar frente a él. Y por un instante, el mundo se redujo a una distancia mínima, a una respiración. Simón levantó la mano. Le rozó la mejilla con el dorso de los dedos, como si midiera su decisión. Héctor cerró los ojos, sintiendo el calor del contacto. No fue un beso, pero fue una entrega. Esta noche, susurró Simón, bajando la mano con suavidad. Te voy a enviar una dirección. Si vienes, no quiero medias tintas. No las sabrá. Y entonces se separaron. Regresaron a la sala con la expresión tranquila de quienes saben fingir. Pero bajo las camisas, la piel ardía. El mensaje llegó a las 9 en punto. Una dirección breve. Ningún comentario. Ningún emoticono. Solo la certeza de que, al cruzar esa puerta, nada volvería a ser como antes. Héctor no dudó. El lugar era un apartamento discreto, edificio moderno, luces cálidas. Cuando Simón abrió la puerta, vestía una camisa de lino claro, los primeros botones sueltos, el cabello ligeramente desordenado, como si lo hubiera pasado por agua fría. No dijo, «Hola». Solo lo miró durante un segundo largo, como si necesitara asegurarse de que era real. «Pasa», dijo, con la voz baja. Héctor entró. El silencio era íntimo. Había una lámpara encendida en la esquina del salón, una copa de vino medio vacía sobre la mesa y el perfume de Simón flotando en el aire. «No vine a hablar de trabajo», dijo Héctor. «Yo tampoco». Y entonces ocurrió lo inevitable. El primer beso no fue torpe ni precipitado. Fue el resultado de toda la espera, de todos los días de miradas, de las frases a medio decir, de los silencios demasiado largos. Se besaron como si ya lo hubieran hecho en sueños 1000 veces, pero nunca así, nunca tan cerca. Simón lo sostuvo por la cintura, como quien encuentra algo que no quiere soltar. Héctor le rodeó el cuello con una mano, la otra en su espalda, sintiendo la tensión en los músculos, la calidez de la piel bajo la tela. El mundo se borró. Solo quedaron ellos. Se besaron de pie, despacio, dejándose descubrir. Cada gesto medido, cada roce con intención. Los labios se abrían, se buscaban, se reconocían. Las respiraciones se mezclaban, rápidas, entrecortadas. Y por un instante, cuando se separaron apenas para respirar, Simón le dijo al oído, «Nunca pensé que desearía a alguien como te deseo a ti». Héctor apoyó la frente en su hombro, con los ojos cerrados. El pecho le latía tan fuerte que creía que Simón podía oírlo. «Yo tampoco», susurró, «pero no lo pienso soltar». No dijeron más.
Esa noche no necesitó más que un beso, un contacto profundo, y el calor de un cuerpo que al fin, por fin, ya no tenía que fingir distancia. El límite había sido cruzado, y ya no había forma de volver atrás. El amanecer los encontró aún despiertos. No hablaron mucho. Después del beso, después de que sus cuerpos se reconocieran sin prisa, se recostaron uno al lado del otro en el sofá amplio del salón, con las luces bajas y la ciudad latiendo al otro lado de las ventanas. No hicieron más que besarse y acariciarse, como si el tiempo se hubiera detenido para ellos, como si la piel del otro fuera el único idioma que supieran hablar. Héctor tenía la cabeza apoyada en el pecho de Simón, los dedos jugando suavemente con la tela abierta de su camisa. Sentía su respiración, lenta, profunda, como una marea tranquila después de una tormenta. ¿Tienes miedo de lo que pueda pasar ahora?, preguntó Simón, rompiendo el silencio con voz grave. Héctor tardó unos segundos en responder. Sí, pero tengo más miedo de que no pase nada. Simón deslizó una mano por su brazo con una ternura casi protectora. No quiero que esto sea solo una noche. Tampoco yo. No podría fingir que no me tocaste, susurró Héctor. No después de lo que sentí. Simón cerró los ojos, lo abrazó más fuerte, y en ese gesto, Héctor sintió algo profundo, algo que no esperaba, la calma. Después de tanta tensión contenida, de tantas palabras mordidas, de tantos segundos perdidos entre silencios, lo que quedaba ahora era una paz serena. Un espacio seguro entre dos hombres que habían cruzado una línea, no por impulso, sino porque ya no podían resistir la verdad de lo que sentían. En la oficina, nada cambió por fuera. Ambos sabían que debían moverse con cautela. Ninguno quería convertir lo que tenían en un rumor de pasillo, en un susurro incómodo entre colegas. Pero bajo esa superficie profesional, algo se había transformado para siempre. Los gestos que antes eran vacilantes, ahora llevaban intención. Los silencios se habían vuelto cómplices. Las reuniones eran escenarios donde el lenguaje no verbal se volvía el verdadero protagonista. Una mirada sostenida demasiado tiempo, una pausa innecesaria antes de responder, un roce casual de dedos al pasar una hoja. Y entonces, una tarde, ocurrió algo inesperado. Estaban en la sala de conferencias, la misma, con su mesa brillante, sus sillas erguidas, sus paredes de vidrio opaco. Un repaso rápido de unas presentaciones para una junta importante al día siguiente. Nada fuera de lo normal, hasta que la electricidad volvió a surgir, como si ese lugar guardara la memoria de aquel primer roce. Simón se acercó a revisar una gráfica en el portátil de Héctor. Se inclinó detrás de él, y en ese movimiento sutil, sus brazos rozaron los suyos. Héctor se tensó, como si una chispa le recorriera la espalda. El calor de ese contacto accidental lo desarmó. Simón no se apartó. Se quedó allí, detrás de él, en silencio. La respiración de ambos cambió. «Este lugar», murmuró Simón, casi sin voz. «Fue aquí donde todo empezó». Héctor levantó la vista. Sus ojos se encontraron reflejados en el cristal del monitor, y por un instante, el mundo volvió a comprimirse entre esas paredes. «No fue el lugar», dijo Héctor. «Fuiste tú». Simón se incorporó despacio, rodeó la silla y se quedó frente a él. Se inclinó un poco hasta quedar a su altura, sus rostros a escasos centímetros. «Dime que me detenga», susurró, «y no daré un paso más». Héctor no dijo nada, solo llevó una mano al borde de su camisa, la acarició sin apuro, sintiendo cómo su pecho se elevaba con cada respiración. Sus dedos se detuvieron sobre el botón superior. No lo desabrochó, solo lo tocó. «No quiero que te detengas». Simón lo besó, esta vez con urgencia contenida. No era un beso de descubrimiento, era uno de confirmación, de pertenencia. Sus labios se movían con una necesidad más intensa, sus manos más firmes,
su cuerpo más presente, y la sala de conferencias, con su frialdad corporativa, se convirtió una vez más en un escenario íntimo. La pasión no necesitaba desnudos. Se respiraba en cada exhalación agitada, en la forma en que Héctor lo sujetaba de la camisa, en cómo Simón lo apoyaba suavemente contra la mesa sin romper el beso. Los cristales opacos les daban privacidad, y sin embargo, todo parecía más expuesto, más real. Cuando se separaron, sus frentes se tocaron. Héctor tenía los labios entreabiertos, las mejillas encendidas, y los ojos llenos de algo que no era solo deseo, era entrega. ¿Estamos locos?, preguntó, sin aliento. Tal vez, respondió Simón, sin moverse. Pero no puedo imaginarme queriendo a nadie más con esta intensidad. Silencio. Luego, sin necesidad de más palabras, Simón acarició la mejilla de Héctor con el dorso de la mano, y lo miró como si el resto del mundo dejara de importar. «Quiero verte esta noche», susurró. «Yo ya te estoy viendo», dijo Héctor, apenas audible. Ambos sonrieron, pero esta vez no fue una sonrisa de juego. Fue algo más profundo, como si reconocieran, al fin, que lo que compartían ya no era un capricho oculto en los márgenes del trabajo. Era algo que crecía, que se afirmaba, y que no pensaba detenerse. La noche cayó como una caricia lenta sobre la ciudad. El cielo teñido de rojo y púrpura se apagaba mientras las luces artificiales tomaban el relevo. Héctor caminaba hacia el apartamento de Simón con el corazón latiendo fuera de ritmo, como si cada paso no lo acercara a una dirección física, sino a un umbral emocional que no sabía si estaba listo para cruzar, pero que deseaba con todo el cuerpo. Llevaba puesta una camisa oscura, sencilla, ajustada justo lo suficiente para que Simón notara cómo le latía el pecho por dentro. En la mano, un pequeño bolso con documentos que ya no importaban. El trabajo había quedado muy atrás. Simón abrió la puerta antes de que pudiera llamar. Estaba esperándolo. Camisa blanca arremangada, los primeros botones abiertos, los ojos húmedos de luz cálida. No hizo falta hablar. Se quedaron unos segundos mirándose, quietos, mientras el eco de las emociones contenidas les recorría la piel. Como si al verse ahí, solos, sin las paredes de cristal ni las mesas brillantes de la sala de conferencias, todo lo anterior se redujera a una excusa. Héctor entró, cerró la puerta tras de sí, y el silencio entre ellos se volvió algo vivo, una presencia palpable. Las palabras quedaron atrapadas detrás de la garganta, porque nada de lo que pudieran decir en ese momento tendría más fuerza que lo que sentían. Simón fue el primero en moverse. Se acercó, lento, con la gravedad de quien camina hacia lo inevitable. No hubo urgencia en su gesto, solo deseo. Deseo profundo, maduro, de ese que arde en silencio pero quema hasta el hueso. Tomó el rostro de Héctor con ambas manos y lo besó. Fue un beso largo, cálido, sin disfraces. Héctor lo respondió con todo el cuerpo, las manos aferradas a su cintura, los dedos temblorosos al principio, firmes después. Sus labios se reconocían como si estuvieran recuperando algo que habían perdido en otra vida. Las respiraciones entrecortadas eran parte del lenguaje que habían creado sin palabras. Simón lo guió hasta el sofá, sin dejar de besarlo, sin romper el contacto de sus cuerpos. Héctor se dejó caer con él, envuelto en ese calor compartido, en ese olor familiar de piel, perfume y electricidad. Allí, entre cojines y susurros, el tiempo dejó de correr. Las caricias no eran explícitas, eran profundas, piel sobre tela, dedos que recorrían el cuello, el rostro, el pecho, manos que se demoraban en lugares sin nombre, sin urgencia, pero con una intención tan clara que dolía. Cada roce era una promesa silenciosa, cada mirada, una confesión. «No me había sentido así nunca», murmuró Héctor, con la voz cargada de algo más que deseo. Simón lo miró desde muy cerca.
su frente casi tocando la suya. Ni yo, y entonces se detuvieron. No por duda, sino por respeto, por la necesidad de sostener el momento sin quemarlo. Simón se levantó, le ofreció la mano y lo condujo hasta el ventanal que daba a la ciudad. Desde allí, las luces parecían respirar. Héctor apoyó la frente en el cristal frío, sintiendo el contraste con el calor que tenía por dentro. Simón se colocó detrás de él, lo rodeó con los brazos, su aliento en la nuca, su pecho contra su espalda. Se quedaron así, en silencio, fundidos en esa intimidad sin urgencia, donde el amor se construye más con gestos que con promesas. ¿Sabes qué es lo que más me asusta?, preguntó Héctor, sin girarse. ¿Qué? Que esto sea demasiado real y que no sepamos cómo sostenerlo en el mundo de afuera. Simón apoyó los labios suavemente en su hombro, sobre la tela. No voy a dejar que esto se vuelva una carga. Si lo cuidamos, va a sostenernos, no al revés. Héctor cerró los ojos. Sintió la certeza en esa voz, y por primera vez se permitió creerlo. En los días siguientes, la conexión entre ellos se volvió aún más densa, más fina, como un hilo invisible que los unía incluso en la distancia. Trabajaban como siempre, pero ya no fingían. En los pasillos, sus miradas se buscaban sin culpa. En los ascensores, los dedos rozaban las manos brevemente. Y en las reuniones, los silencios compartidos eran más elocuentes que cualquier presentación de PowerPoint. Una tarde, mientras revisaban un contrato en la sala de conferencias, Héctor dejó caer sin querer unos papeles al suelo. Se agachó a recogerlos y, en ese gesto involuntario, su hombro rozó la pierna de Simón, que estaba de pie a su lado. Fue un segundo, un roce sin intención, pero ambos sintieron la descarga. Héctor alzó la vista. Simón lo miraba desde arriba, con los ojos brillando. No había nadie más en la sala. Las paredes de vidrio seguían siendo un velo translúcido entre ellos y el mundo exterior. «Dime que esto sigue siendo nuestro», susurró Simón, apenas moviendo los labios. «Cada vez más», respondió Héctor. Se pusieron de pie casi al mismo tiempo, y esta vez Simón lo tomó de la mano. No con disimulo, no con miedo. Lo llevó hasta el extremo de la sala, junto a la pared de cristal opaco, y allí, sin pedir permiso, lo besó otra vez. Un beso más firme, más apasionado, más decidido, como si estuvieran marcando un territorio, como si dijeran, aquí empezó todo, y aquí también puede florecer. El cristal vibraba levemente bajo sus cuerpos. La mesa de conferencias quedaba atrás, olvidada. Lo único real era ese instante, esa conexión, ese amor que había dejado de esconderse para empezar a crecer. Cuando se separaron, Héctor apoyó la cabeza en el pecho de Simón, escuchando su corazón, y supo, sin lugar a dudas, que no era solo deseo lo que lo unía a ese hombre. Era algo más profundo, algo que ya no se podía callar. El aire olía a cierre de jornada, a decisiones tomadas, a papeles ordenados, a tazas vacías olvidadas en escritorios silenciosos. La oficina estaba casi vacía, y el crepúsculo bañaba los ventanales con una luz suave que parecía teñir todo de una calma falsa. Héctor se quedó en su puesto más de la cuenta. Fingía revisar documentos, pero en realidad estaba esperando. Simón lo había citado de nuevo en la sala de conferencias, sin palabras, sin mensajes, solo con una mirada esa misma mañana, una de esas que duraban más de lo debido, que se cargaban de significado sin pronunciarse. A las 20:02, Héctor se levantó. El pasillo estaba en silencio, la moqueta amortiguaba cada paso, y al fondo, la sala con sus paredes de cristal aguardaba, como un escenario familiar que había cambiado de sentido. Allí dentro lo esperaba Simón, de pie, junto a la ventana, traje sin corbata, las mangas de la camisa arremangadas, el rostro iluminado por los últimos restos del día. Se giró al oírlo entrar. No sonrió.
Solo lo miró, con la intensidad de quien está por decir algo que puede cambiarlo todo. «Cierra la puerta», dijo, en voz baja. Héctor obedeció. El clic del pestillo fue más fuerte de lo que esperaba. O tal vez era su corazón, latiendo tan fuerte que amplificaba cada sonido. «No podemos seguir así», empezó Simón, directo, pero con una ternura que se sentía en cada sílaba, fingiendo que esto cabe en los márgenes de la discreción. Héctor se acercó, sin prisa. «¿Quieres terminarlo?». Simón negó con la cabeza. «Quiero empezar a vivirlo de verdad». Silencio. Sus cuerpos ya estaban cerca, tan cerca que bastaba un gesto mínimo para romper la tensión que se había vuelto una costumbre. Pero esta vez no fue un impulso, fue una decisión. Héctor alzó la mano y la apoyó en el pecho de Simón, justo sobre su corazón. Sintió el ritmo acelerado. Sintió que el suyo se sincronizaba al instante. «Entonces hazlo», susurró, y Simón lo besó. No como antes, no como promesa ni como fuego contenido. Esta vez fue un beso que no buscaba esconderse, un beso que se entregaba sin defensas, sin miedo. Los labios se encontraron con urgencia y certeza. Las manos exploraron sin culpa, y los cuerpos se aferraron como si por fin se permitieran sentir todo lo que habían contenido por tanto tiempo. El cristal de la sala vibraba ligeramente con el peso de sus cuerpos. Héctor quedó apoyado contra él, Simón frente a él, sus respiraciones mezcladas, sus bocas aún abiertas, como si no quisieran soltar ese instante. Los dedos de Simón se entrelazaron con los suyos, y por un momento, lo único que existía era ese contacto. «No sé qué viene después», dijo Héctor, con la voz temblorosa, aún pegado a su pecho. «Pero sé que no quiero pasarlo sin ti». Simón acarició su nuca, bajó la frente hasta apoyarla en la suya, ambos con los ojos cerrados. La sala entera respiraba con ellos. «No voy a soltar esto, ni a ti». El beso que siguió fue más suave, como si sellaran un pacto, como si ya no necesitaran más palabras. En los días siguientes, algo cambió. No en la forma en la que se comportaban. Seguían siendo discretos, prudentes, sino en la forma en la que el mundo respondía a su energía. Había una seguridad nueva en sus gestos, en sus silencios. Ya no había culpa, solo verdad. Cuando caminaban juntos hasta la entrada del edificio, sus cuerpos parecían moverse en la misma frecuencia. Cuando se despedían al salir, un roce de dedos bastaba para dejar una promesa suspendida hasta el día siguiente. Y por las noches, cuando el mundo se apagaba y solo quedaban ellos dos bajo la luz cálida del salón o en la penumbra de una cama compartida, se decían todo lo que no podía decirse entre escritorios. A veces hablaban durante horas, otras veces solo se miraban, pero en cada gesto había ternura, y en cada silencio, amor. Un mes después, Héctor volvió a entrar en la sala de conferencias. Estaba vacía, pero ya no era solo un espacio de trabajo, era un lugar sagrado, donde algo cambió, donde algo nació. Apoyó la mano en el borde de la mesa, cerró los ojos. Sintió que su cuerpo recordaba todo. El primer roce, el primer susurro, la primera confesión. Y entonces, como si el tiempo supiera su papel, la puerta se abrió suavemente. Simón entró. Lo miró desde la entrada. No dijo nada. Solo caminó hasta él, se colocó a su lado y, sin pedir permiso, entrelazó sus dedos. «Aquí fue donde todo empezó», murmuró. Héctor asintió, con una sonrisa leve, y donde supe que ya no quería volver a estar solo. Simón lo besó, una vez más, lento, íntimo, y esa sala, una vez fría y funcional, quedó envuelta para siempre en una historia que no necesitaba nombre, porque lo que habían construido no era un secreto ni un escándalo, era amor, del verdadero, del que empieza con un roce, crece en el silencio y se queda para siempre,